nuevo orden mundial, ya hemos platicado, hay una agenda que estamos orando y estamos tratando de entenderla en la medida de cómo reaccionar, pero hay algo muy particular dentro de esta agenda y dentro de este nuevo orden mundial. Si bien la agenda mundial tiene como centro fundamental eliminar a Cristo de la ecuación. Esa es la esencia de la agenda del nuevo orden mundial, si ustedes ven, es eliminar a Cristo de la ecuación, eliminar a Dios, al Dios que conocemos de la ecuación. Y eso es bien interesante que la iglesia ponga atención, porque la iglesia, en lugar de estar haciendo muchas cosas que no debería estar haciendo y estar haciendo lo que debe estar haciendo, se está perdiendo. Y es normal. ¿Por qué? Porque en momentos de una pandemia, por ejemplo, si hablamos a nivel de empresarial, muchas empresas se fueron, hagamos lo que todos están haciendo y todos para el barranco, y todos para el barranco. ¿Por qué? Porque a veces así pensamos, ¿verdad? ¿Quién es el benchmarking y un montón de cosas que no estoy diciendo que no sirve? Óigame bien, pero hoy es momento de retomar ciertas cosas. Y una de las cosas que se está perdiendo es nuestra identidad. Y sobre todo nuestra identidad en Cristo, que sí nos va a llevar a saber a dónde, pero no nos va a llevar a ningún lugar bueno. Ya no podemos opinar. A veces en los grupos, cuando se opina, sos el raro. 10 piensan que la cosa ahí, y aparece un 11avo que dice que no y ya lo quieren crucificar, ¿verdad? Entonces, ya no queremos opinar, y de repente esa opinión era la solución que nos iba a sacar de algo. Pregúntenle al Grupo Santander, pregúntenle a un montón de grupos que han vivido estas cosas a nivel global y a nivel empresarial, que es importante y viene al caso mencionarlo. Pero hay una característica muy importante que el nuevo orden mundial está tomando mucha fuerza y sí está permeando por todos lados y no le estamos poniendo atención. Y va a estar bien marcada por los medios sociales. ¿Cuántos teléfonos creen que hay en Guatemala? Aquí mis amigos que trabajan en las 20, 25 millones, no sé cuántos. Hay más teléfonos que gente en Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que las compañías de telefónica son pilas? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo en Guatemala tiene 1.5 acceso a información. Y los medios, la agenda y el nuevo orden mundial está siendo marcado por los medios sociales. Y los medios sociales están llenos de desinformación, están llenos de mentiras y están llenos de buena información, obviamente, ¿verdad? Pero están llenos de líderes. El dueño de una de esas empresas es muy fuerte en esto, en que está modelando por ejemplo, este líder está modelando una paternidad totalmente alejada de Dios. Y está modelando una familia totalmente alejada de Dios. Y está formando un soltero de 40 años que lo tiene todo, tiene mujeres, hasta robots, y sus hijos por allá, y está planteando una forma de ver la vida muy diferente a lo que Dios está planteando. Estoy hablando de cosas que están pasando, ¿sí o no? ¿Quiénes tienen medios sociales aquí? Todos, hombre, levanten la mano sin pena si no es pecado. Ahí ahora sí levantan la mano, ¿no? ¿Y cuál es la característica de esas redes sociales? Que la gente me valide, gente que ni me conoce ni yo conozco. Y se está perdiendo la identidad genuina. Porque entonces todo se está volviendo a lo que los medios sociales y las opiniones de saber quién, cuando nosotros tenemos una característica muy importante que eso es lo que se quiere anular: la imagen y semejanza de Dios, la originalidad de Dios que puso en nuestros corazones y la autenticidad que Dios ha puesto individualmente en cada uno de nosotros. Y eso es importante que nosotros lo retomemos, eso es importante que nosotros lo visualicemos. Y hoy por hoy hay un tema que está permeando, inclusive todo viene porque yo me puse a pensar, bueno, tengo que estudiar cómo se usa el GP Chat. Estuve en un curso y había una compañera
que nos salvó la vida en un caso que estábamos, espérense muchachos, dijo, voy a sacar mi YipiChat, y esto dice esto, y de esto dice el otro, y esto dice aquí, entonces, y pum, sacamos 100 puntos. ¿Válidos? Creo que no. YipiChat lo sacó por nosotros. Pero todos nos lucimos dando nuestra opinión en función de la teoría de no sé qué, de que ese YipiChat es una nueva forma de que tú lo configuras y te ayuda. Por ejemplo, tú que eres abogado, tú lo puedes configurar en todas las leyes y decirles, mira, haceme un discurso sobre eso, o qué pensás de este caso, y te jala todas las leyes y te ayuda, y es bien interesante. O la inteligencia artificial, que se puede aplicar para todo esto. Pero entonces yo me puse a pensar, estoy pensando como el montón está pensando. Tenemos que pensar un poquito diferente. Entonces, el nuevo orden mundial va a estar marcado por la inteligencia artificial. Yo no digo que al 100% no estoy demonizando ni estoy condenando, pero sí tenemos que ser cuidadosos. En Guatemala ya se dio el primer caso del mal uso de la inteligencia espiritual. No sé si ustedes oyeron, hace 2 o 3 semanas, un grupo de jóvenes hizo un cortometraje pornográfico usando las caritas de su compañera del colegio con inteligencia artificial. Sí, la misma cara hicieron los jueces, porque llegó el caso a los jueces y no hay cómo legislar eso ahorita, no hay cómo condenarlos. Están en ese debate de crear el marco legal que va, y qué ley en Guatemala regula la inteligencia artificial y cómo los vamos a condenar o no los vamos a condenar o qué vamos a hacer con eso. Esa era la discusión que yo oí, muy interesante. Entonces, esta incertidumbre y desinformación también está marcada por una geopolítica, es decir, lo que está sucediendo hoy por hoy, y quiero mencionar eso rápidamente porque tenemos que orar mucho por Israel. Esta guerra se está desgastando económicamente, aparte de las muertes que han habido, y el objetivo es desgastar a la potencia mundial económicamente. Ese es el objetivo. Entonces tenemos que orar para que no solo Dios provea no para que sigan en guerra, sino que este conflicto termine. Y el mundo está así, en un pelito de qué es lo que va a pasar. Si cae Israel económicamente, todos sus enemigos están quebrados, entonces todo, y va a ser un debacle mundial. Y entonces son cosas que interesantes si es que oramos por Israel. Tenemos que orar por ese tema. Me llamó muchísimo la atención esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que están invirtiendo demasiado dinero en defenderse contra todos sus enemigos están quebrados económicamente. Interesante, ¿no? Todos están quebrados. Los enemigos actuales que tiene, digamos los que se ven, no los que están atrás, inclusive un poco los que están atrás. Y todas las mentes brillantes están peleando. Entonces ya no hay quien genere el producto más valioso de Israel, que son los inventos. Y entonces la economía, después de tener hace año y medio la más fuerte del mundo, el PIB más alto del mundo, se está reduciendo. Entonces la estrategia no es tanto eliminarlos físicamente, aunque sí, sino que eliminarlos económicamente. Eso sería un impacto fuertísimo. Bueno, pastor, usted se equivocó de escenario. ¿Usted cree que está en una universidad o qué es lo que pasa? ¿Por qué me está hablando de geopolítica? De todo? Ya vamos a caer en lo espiritual. Y entramos aquí. Entonces la pregunta interesante, bueno, no me las quiero llevar aquí de experto en geopolítica y todo, pero quiero dejarles esto porque es interesante que estemos informados de ciertas cosas por lo que voy a decir a continuación. La pregunta del millón: ¿cómo la iglesia debe actuar en esto? Es una pregunta bien interesante. ¿Cómo la iglesia va a prepararnos? ¿O cómo la iglesia tiene una alternativa a prepararnos? Y sí la tiene. Y Dios pensó en eso desde, como es Dios, ¿verdad? Porque la iglesia puede presentar una alternativa a este caso que estamos viviendo, y es una herramienta esencial que debemos activar. Y para ir en la misma línea académica, profesional que a ustedes les gusta, se llama, y le vamos a llamar, yo creo que ya lo han llamado en otros lados, ya lo oí predicar así, no me estoy haciendo del título ni estoy inventando, pero se llama inteligencia espiritual. Eso es lo que la iglesia tiene como herramienta, y Dios lo pensó desde un principio y dijo, lo dejó aquí, y vamos a ir descubriendo cómo.
¿Qué es una inteligencia o cómo lo defino yo? Oiga esta definición que es la mía, no es copiado de nada, sino es pura inspiración divina, creo yo. O es lo que yo pienso, si le hace sentido y usted tendrá la suya, o no sé si hay libros de estos, no encontré, ni siquiera busqué, pero ¿qué es la inteligencia espiritual? Se resume a algo que Dios me ha estado inquietando a hacer con ustedes, y por eso hablo solo hasta que Dios me diga de estos temas. Es una constante, clara y real conexión con Dios. ¿Cuánto tiempo? 24 horas al día, 7 días a la semana, y oiga esto, 367 días al año. Le puse 2 días más que no existen para que sepa que es todos los días, siempre conectados con Dios. Si nosotros no estamos conectados en una forma real, clara y constante, sí, déjeme decirle que vamos a ser permeados por toda la información de lo que vemos, no de lo que creemos. Por eso el tema de hoy se llama no es por lo que vemos, es por lo que creemos. Ok. Y esta conexión nos va a servir para tomar todas las decisiones, todas, si valga la redundancia, todas las decisiones de todo tipo. Vale la redundancia aquí. En una constante conexión y comunicación con Dios. Mire, esta prédica es muy importante porque es primera vez que hago un bosquejo largo. Normalmente no lo hago, pero Dios me hizo escribir. Ahora la pregunta clave es, ¿cuál sería la pregunta clave? Ya sé cuál es la herramienta. Estoy pensando en reinventarme, estoy estudiando otros temas otra vez. ¿Cómo se reinventaría usted si yo le digo, hay una herramienta que debemos usar? Entonces la siguiente pregunta lógica, de acuerdo a mi forma ingenieril de pensar, no sé los doctores, no sé los abogados, ¿cómo me especializo en esto? ¿O no le llama la atención? Yo los miro así muy... Amén, con una estoy pagado. ¿Cómo me especializo o cómo, como simple mortal, tengo acceso a la inteligencia espiritual? Entonces usted imagínese en un momento de su vida, está tratando de reinventarse, el mundo está de locos y hay una luz, la inteligencia espiritual. Entonces entrémosle pues, ¿qué es? Entonces, ¿cómo le podemos entrar? Mire, son pasos, no se van a reír de mí, pero son pasos bien sencillos, y ya sé que me va a decir usted, eso ya lo sabía. Está bien, muy bien. ¿Cómo tengo acceso a la inteligencia espiritual? Esto es bíblico. Muy bien. Muy bien. Pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso para tener acceso? Me tienen que decir eso, ya lo sabía, porque yo sé que... Ser intencional, muy bien. Es primer paso. Miren, la inteligencia esto ya es bíblico. Bueno, todo lo que he dicho es bíblico, pues, pero ya se los voy a poner en un lenguaje ya no muy académico. Miren qué académico me siento hoy, sino un poco más espiritual. Miren, pues el primer paso dice, la inteligencia espiritual es para todo aquel que crea y reciba a Cristo en su corazón. Ese es el primer paso. Pregunta tonta para mí, no para ustedes, con todo respeto. ¿Todos tienen a Cristo en su corazón? Amén. No hay necesidad que oremos por alguien, porque si no, ese alguien no quiero que se me quede perdido. ¿Alguien necesita reconciliarse con Dios? Ay, si ya no les gusta la pregunta. Bueno, dejémoslo en que todos somos cristianos. Entonces todos tenemos acceso, ¿sí? Amén. Ser bautizados y sobre todo bautizados por el Espíritu de Dios, quienes han recibido el Espíritu de Dios. Y no vamos a orar por eso, porque esto ya vamos entrando, bueno, desde que empezamos es en serio. ¿Hemos recibido el Espíritu de Dios? Sí, amén. Igual por si acaso vamos a orar en algún momento. Y entonces, el tercer paso para tener acceso a la inteligencia espiritual es tener fe y creer. Entonces miren, ya vamos, ¿por qué a veces no nos funciona esto? Porque todos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, en algún momento hemos recibido bautismo del Espíritu Santo, hemos hablado en lenguas, hemos caminado en eso, pero como que por ahí
se nos atravesó algo y nos quemaron un fusible o nos lo quemamos nosotros solitos, y puede hacer que nuestra fe haya sido lastimada. Entonces, el tercer punto importante es fe y creer. ¿Creer en quién? Ya vamos. ¿Creer en quién? En Cristo Jesús, esencialmente en Cristo Jesús, que viene a través de la revelación que está en la palabra de Dios. Entonces vamos a llegar a un punto muy importante. Otro punto importante para que la inteligencia espiritual esté activada en nosotros es someternos a la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí ya empezó lo complicado. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que llevar, para empezar, una vida de santidad, porque si no, lo que dice Pablo, contristamos al Espíritu de Dios. Esto lo dejamos por allá, ¿va? Entonces tenemos que someternos al Espíritu Santo. Y hay algo muy importante que viene y que es lo que vamos a trabajar hoy, porque en lo demás creo que todos los que estamos aquí somos expertos en la materia. Y aquí viene algo que tal vez nos va a servir para que estemos caminando en esta conexión con Dios, en esta comunicación con Dios. Sí, de verdad, tenemos que tener una revelación clara de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es sumamente importante y eso hay que trabajarlo. Aunque usted me diga lo que me diga, se merece un poquito de humildad a este tema y que realmente nos cuestionemos quién o qué es el Cristo que nosotros seguimos. ¿Es el Cristo del pastor? ¿Es el Cristo del líder? ¿Es el Cristo de la cruz? ¿O es el Cristo que se me ha revelado? Es que es muy interesante y son cosas diferentes. Y sabe una cosa, existe y tiene que haber un encuentro personal con Cristo. Por eso se llama un encuentro personal con Cristo. Porque existe una sola forma, una versión para cada uno del Cristo que nos salvó. Y con ese es el que nos tenemos que encontrar. No con el que me contaron. Nos ayuda mucho el que nos predican, pero es el que yo realmente, buscándolo tipo Pablo, me topé con el Dios. Ese es el ejemplo más interesante. Pablo tenía una versión de Dios, y en esa versión de Dios no cabe duda que él tenía una versión del Mesías que esperaba, hasta que rebotó con él y lo botó el caballo. Ese es el encuentro que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Porque todo esto es una secuencia de cosas y acciones que tenemos que tomar. ¿Para qué? Una revelación de Cristo para adorarle como corresponde. Una revelación del Cristo que está entronado y que viene por nosotros para leer su palabra bajo esa revelación. Una revelación de Cristo para orar e interceder acorde a lo que Él está intercediendo, porque yo tengo esa relación con Él y tengo esa amistad con Él y esa conexión con Él. Y ser permeados para proclamar su nombre de la forma auténtica que lo estoy conociendo, porque no hay nada mejor que mostrar al Cristo que hay en nosotros. ¿Ya? Entonces, surge otra pregunta. ¿O no tienen esa pregunta ustedes? ¿Y cómo me encuentro con ese Cristo? ¿Cómo me encuentro en ese Cristo? ¿Cómo? Muy bien. ¿En dónde? ¿En dónde? Hay un libro entero. Y ahí vamos a entrar a la parte reveladora. Interesantísimo. Hay un libro entero que nos ayuda. ¿Cuál es?
¿No? El libro de la revelación de Jesucristo. No te lo dijo ni carne ni sangre, te lo dijo el Espíritu. Amén, mi querida hermana. ¿Saben por qué? Porque el libro que no nos gusta leer, dígame si sí o no. ¿Cuál es el libro que no nos gusta leer? Porque no lo entiendo, porque me da miedo, porque me da sueño, porque me aburre, por lo que sea. Y fíjense que ya, entonces entramos ahora sí. Vamos a la Biblia. No, Hebreos tiene muchas, aquí todas las preguntas son correctas, no se preocupen. Ya nos bajamos del nivel académico al nivel misericordioso. Abrimos la Biblia. Abrimos la Biblia. Yo no sé si yo diera clases en la U, yo creo que el primer día me sacarían de ahí, pero no sé, tengo ganas de dar clases. Bueno, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, vamos a empezar. ¿Y qué dice este libro? El que no nos gusta leer, el que nos aburre, el que nos asusta, el que nos da miedo. La revelación de Jesucristo, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Oiga esto que dice aquí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Solo con el simple hecho de haber leído este versículo, ¿qué somos ya? Somos bienaventurados. Yo por leérselos y ustedes por aguantarme, digo ustedes por oírla. Amén. Entonces, el libro que nos sirve de base para tener acceso a esta comunicación con Dios es un libro maravilloso, un libro de esperanza, claro, con un tema muy profundo escatológico, pero hoy vamos a ver desde una perspectiva de la revelación de lo que Dios nos quiere decir, que está pasando ahí y que estamos siendo invitados a participar. Y ahí vamos a usar la Biblia para que nos explique la Biblia. Entonces, ¿por qué digo yo que somos invitados a ver? No lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Ahora sí, vámonos a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. 12. Este versículo habla desde el contexto, digamos desde el versículo 12, de los que rechazan la gracia de Dios. No vamos a leer esa parte, pero se refiere al momento en el monte Sinaí cuando el pueblo de Israel fue sacado en alas de ángel y puesto delante de la presencia de Dios. El verso 21 es sumamente profundo. Dice el verso 21, y tan terrible era lo que se veía que hasta el mismo Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero miren lo que dice para nosotros a partir del 22. Esto es ya para nosotros. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren qué preciosidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque tenemos una invitación a través de Jesucristo y tenemos un acceso a múltiples escenarios que nos dan cuenta de cómo debemos actuar o cómo deberíamos de actuar y cuál es la expectativa que tenemos de la vida eterna. A ver, ahora pregunto, ¿quiénes creen que hay vida eterna? ¿Quiénes creen que vamos a ir a ese lugar?
Ahora la pregunta importante, ¿a dónde? No, sí, ya la vida eterna es una expresión, pero ¿a dónde? A la par de Dios, muy bien. Fíjese que el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2, menciona diferentes escenarios y diferentes lugares, donde de acuerdo a lo que hayas ganado y a lo que hayas vencido y a la santidad que hayas tenido, vas a tener. Y hay un lugar fuera para los que no quieren nada. En la vida eterna también está. Entonces, nos preocupa y nos debería de ocupar en estos modernos tiempos, ¿dónde queremos estar? Yo, por ejemplo, soy un poco atrevido. Me gustaría estar en la columna central del trono de la gracia, estampado como piedra, el lugar donde pasa Dios todos los días, y que me diga: hola Eric, qué bueno verte. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 2. Ahorita vamos a ver eso. Y hay un montón de lugares, porque en las iglesias dice: al que venciere va a estar haciendo esto, al que venciere va a estar haciendo el otro. Y así tenemos una infinidad de escenarios que tenemos que tener mucha atención, porque es en esta vida donde se gana esa posición. O sea, estamos invitados a la vida eterna, y aún más, estamos invitados a lugares mucho más íntimos con Dios, pero todo va a depender del nivel de santidad, todo va a depender de la victoria. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener una clara revelación, o sea, una clara realidad de las cosas, para que cuando nos pregunten en un futuro muy cercano, no muy lejano, que es lo mismo, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted cree, y a dónde me voy? A la vida eterna. ¿Y a dónde se va? Me voy a ir, así como el pastor Eric, en la columna central, donde están los especiales. Eso sería mucho más interesante. Y si usted recibe la revelación de eso, le va a ayudar en su fe y en su forma de comportarse aquí, en su forma de actuar, en su forma de llevar la santidad. Entonces, y eso le va a traer una revelación al Cristo que piense adorar. Por lo pronto, ahora les voy a decir dónde está eso de la columna central. Ahora les digo, para los que son como Tomás y no me creen, está en las 7 iglesias. Ahora se los digo, pero en todo lo que lo encontramos, y como dicen cuando no encuentran, amén, gloria a Dios, aleluya, y seguir con la secuencia, hay 7 escenarios que están relacionados, que estábamos estudiando los lunes, de propaganda aparte. Si quiere venir y saber un poquito de este tema, es bienvenido los lunes. Apocalipsis 3:12. Ok, muchas gracias. Te has ganado estar a la par mía. Ah, sí, va. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre de nuevo. Esta columna está en el centro, es fundamental. Ahí quiero estar yo, por ejemplo, ¿va? Ese soy yo. Pero Apocalipsis nos dice un montón de lugares donde podemos estar, y hay 7 escenarios, momentos claves. No, hay más momentos, pero hay 7 escenarios que están relacionados con la alabanza y la adoración, que nos describen eventos importantes y que nos describen lugares donde sería magnífico estar y que podemos estar ahora. Hay un misterio con el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es ese misterio? Y con toda la Biblia. Es un libro que fue escrito en el pasado, revela cosas del futuro, pero tiene una validez muy importante en el presente. Y tiene algo muy importante que se activa en nuestro presente.
para que nosotros vayamos al futuro. Qué complicado eso, pero me entendieron, ¿verdad? Entonces hay 7 escenarios de adoración. Anótalo por ahí porque no vamos a leer todo. Pero Apocalipsis 4 nos habla del escenario de la alabanza y adoración en relación al trono de Dios. Y tiene muchas cosas, ya lo hemos predicado por acá. Apocalipsis 5 habla de la alabanza y adoración en relación a los sellos y el rollo sellado. Apocalipsis 7 nos habla en relación a la alabanza y la adoración a la tribulación de los santos. Apocalipsis 11 nos habla en relación a la alabanza y adoración en relación a las 7 trompetas. Apocalipsis 14, por ejemplo, nos habla de la alabanza y adoración en el monte de Sión y el Cordero. Ese es el que vamos a ver hoy y les voy a explicar por qué. Apocalipsis 15 nos habla de la alabanza y adoración en relación a las 7 copas de la ira. Y Apocalipsis 19 nos habla en alabanza y adoración a las bodas del Cordero. Estos son 7 escenarios muy importantes y 7 lugares donde nos da una revelación bien profunda de Jesús y de cosas que nosotros nos debería motivar a seguir. Más allá de eso, en el capítulo 2, en el capítulo 3, hay otros escenarios que nos mencionan la misma revelación desde otra perspectiva y una revelación adicional del Jesús que estamos buscando, y nos dice, entre estos 7 y los otros 7 y otros lugares más de 14 lugares donde deberíamos de aspirar a estar, creo yo, o donde podríamos estar. Pero lo más interesante es que según Hebreos, ahora vemos cómo la Biblia nos enseña, podemos tener acceso ahorita. Podemos tener acceso ahorita. Y estos 7 escenarios que estamos hablando nos enseñan cómo podemos acceder. Así como Juan, ven y mira. Es bien interesante. Estaba yo, dice Juan, estaba yo cuando de repente me fui en el Espíritu. Y de repente empecé a estar en otro lugar y oí una voz. Así empieza el capítulo, así empiezan varios relatos en Apocalipsis. Entonces tenemos que ir viendo esas figuras. Y entonces vamos a ver este escenario en el capítulo 14 que nos enseña cómo podemos entrar a esto y nos da unas cosas súper interesantes. Escogí porque créanme que ha sido el más difícil de recibir ese regalo. Apocalipsis 14, sí, y nos bendijo mucho el lunes pasado en activación profética. Entonces, vamos a Apocalipsis 14, a revisar uno de estos escenarios y vamos a ver qué nos deja de revelación. Dice Apocalipsis 14, voy a leer desde el versículo 1. Después miré, fui invitado y estaba ahí. Y esa es una aplicación actual para nosotros. Tenemos acceso a eso. ¿Por qué? Porque el precio de la sangre del Cordero, o sea, de Jesús, tiene mucho más valor que cualquier cosa, y ese sacrificio nos da ese acceso. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como la de arpistas que tocaban sus armas. Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ponga atención a todos estos personajes que están aquí porque son figuras bien interesantes. Y continúo, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, palabra importante, de entre los de la tierra. Estos, verso 4, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Verso 6.
un acontecimiento que pasa después de esto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Voy a parar ahí porque no es base escatológica la que vamos a ver, sino que hay acciones a las cuales nosotros tenemos acceso, un evento que pasa después de una adoración, que eso es lo que acabamos de leer. Y entonces, me quedé igual que como empecé a leer, eso decía yo cuando leí Apocalipsis, pero orando un poquito y pidiéndole a Dios revelación, la Biblia nos ayuda a entender muchas cosas. Y entonces vamos muy rapidito a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Y entonces empezamos a ver. Lo primero que les decía, después miré, corresponde a una invitación, corresponde a un acceso. ¿De dónde me saco yo eso? Hebreos 12, 22 al 24 lo dice. Estamos ahí y no tenemos que rechazar esta oportunidad que a través de ser hijos de Dios, a través de recibir a Cristo en nuestro corazón, tenemos nosotros ese acceso para ver, igual que Juan, para ver qué es lo que está sucediendo. Y esa es la esencia de la inteligencia espiritual que le hemos llamado y la bautizamos así, si le quiere llamar así, pero en esencia es estar conectado con Dios. Y entonces sus tiempos de oración y adoración ya tienen otro sentido. ¿Qué me invitas hoy, Señor, a ver? ¿Ha orado usted alguna vez así? Señor, invítame a ver qué hay en el cielo, o qué es lo que me quieres decir. Entonces es una forma más directa y es una forma más segura de que nosotros tengamos. Entonces después mire, es esto. Y he aquí el Cordero. ¿Quién es ese Cordero? Bueno, vámonos a Juan 1, el Evangelio de Juan. Es esencial que la Biblia nos explique la Biblia, porque así no estamos hablando charadas, por no decir otra cosa. 1:26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan 1:26. Este es el que viene después de mí, verso 27, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas, 28, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y vamos al verso 36. Y aquí está la clave. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces aquí nos indica que este Cordero es efectivamente Jesús. Jesús el que está ahí. Hay otras referencias ahí, pero para no hacerlo más largo, vamos viendo. Y estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde se habla del monte de Sión? David nos da una referencia en el Salmo 2. Salmo 2, Juan 1:26 al 28 y Juan 1:36, acabo de leer. Salmos 2, vamos rapidito a Salmos 2. Verso 6, y miren lo que dice ahí: pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces este Sión que está hablando aquí es el lugar donde está Jesús y es el lugar más elevado del trono y del ambiente espiritual que vamos a ir a conocer un día con toda claridad, pero que ya David en los Salmos y otros en la misma Biblia nos van dando idea para que tengamos una claridad de qué se está hablando aquí. Entonces aquí estamos siendo invitados al lugar más íntimo, al lugar donde está Jesús, donde está gobernando
y es el lugar más importante de todo el reino celestial. Sión, el Sión celestial, el que vio Moisés, que logró ver a la distancia. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Quiénes son estos 144,000? Pues Apocalipsis 7 nos explica quiénes son. Bueno, pero espérense, hay otra referencia del monte de Sión que está en Isaías 59:20. Isaías 59:20. No se me han perdido, ¿verdad? Porque yo ya casi me pierdo aquí. 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Ya? Entonces vemos que es un lugar sumamente especial, sumamente poderoso, sumamente íntimo. ¿Y qué nos están diciendo a nosotros? Ven a ver y recibe la revelación de este lugar. Bueno, entonces nos vamos al versículo 2 del verso 14. Regreso a Apocalipsis 14:2. No, perdón, estoy todavía en el 1, 14:1 y vamos con ¿quiénes son esos 144,000? Apocalipsis 4:7, Apocalipsis 7 nos dice quiénes son. Es importante que la Biblia nos vaya ayudando a saber de qué estamos hablando. Y vemos Apocalipsis 7, verso 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son 12,000 de cada tribu. Son las primicias. Son un grupo especial que están, y aquí nos dice qué es lo que están haciendo. Primero nos da una característica, dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, el nombre de Jesús y el nombre de Dios escrito en la frente. No lo dicen con exactitud cuál es, pero sí dicen el nombre de quién es. Son otras cosas que todavía no son reveladas para nosotros, pero es importante que nosotros veamos el lugar de estos 144. Mire el lugar especial de estos 144,000. No le invita, no, a mí me invita, pero no sé si le invita a usted a llevar su relación con Cristo a otro nivel porque pretende algo de Dios. No en el mal sentido de pretender algo, porque aquí esto que dice Apocalipsis es una buena pretensión, pero esa buena pretensión está acompañada de un nivel de santidad. Entonces, si su pretensión es ser santo, porque aquel es santo, no sabemos a qué medida podemos llegar, dice Pablo. Vamos día a día creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, pero si en ese momento, sin querer queriendo, dijera el Chapulín Colorado, llegamos a una estatura muy alta, muy probable estemos en un lugar muy cercano a este. A este sí no, porque aquí sí dice exactamente, pero no lo sé. De repente usted tiene un ADN que pertenece a las 12 tribus, no lo sé. Pero aquí habla específicamente de quiénes son, ¿ok? Entonces, verso 2 dice, y oí una voz en el cielo. Bueno, perdón, regreso para que no se me vayan. Iba en Apocalipsis 14:1 y estoy explicando quiénes son los 144,000, que lo explica Apocalipsis 7:4. Son un grupo de personas especiales, la primicia, 12,000 de cada tribu. Y ahorita vamos a ver qué están haciendo estos constantemente. Pero antes de eso dice, y oí una voz del cielo. Verso 2, voy en Apocalipsis 14. Van conmigo, ¿verdad? Si no, digan, hey, pare, que me perdí. Se vale, estamos aquí en confianza. Yo casi me pierdo aquí solito, imagínense ustedes. Bueno, Apocalipsis 14:2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Miren la revelación de esto.
Vámonos a Juan, capítulo 12, porque Juan capítulo 12 nos va a explicar qué es esas voces. ¿Y sabe qué son esas voces? Que suenan como trueno. Cuando la voz de Dios suena como trueno, ¿sabe qué es? Los secretos de Dios promulgados. Los secretos más profundos de Dios promulgados. ¿De dónde me saqué eso? Vamos a Juan capítulo 12, verso 27, y les voy a leer lo que sigue. Jesús anuncia su muerte. Verso 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Continuación del verso 28, entonces vino una voz del cielo. Pero esa voz del cielo, Jesús sí la entendió. Muy probablemente se la dijo a Juan, o muy probablemente Juan sí la entendió, porque dicen qué es lo que dice. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero miren lo que oyó la multitud. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían es un ángel hablando. ¿Se dan cuenta? Los truenos de Dios son los secretos de Dios. No todos los pueden interpretar. En este caso Jesús sí lo interpretó directamente, y muy probable Juan o Jesús se lo dice a Juan aquí para que lo deje como testimonio. Es el mismo caso de Elías. Es el mismo caso de Elías cuando está en la cueva y oye truenos, relámpagos. Y el versículo dice, pero Dios no estaba ahí. Sí, Dios estaba ahí. Era la voz de Dios que todavía Elías no podía captar. Hasta que viene el silbo apacible. El silbo apacible. Entonces ahí ya es... ¿Qué nos denota este ejemplo? Y este ejemplo aquí de los que no pudieron entender la voz de Dios. Que tenemos que entrar en otra dimensión y en otros amores de Dios, con Dios, para poder recibir y entender lo que Dios está diciendo. ¿Por qué digo eso? ¿Quién describe esto? ¿Quién escribió Juan? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? ¿Están aquí o ya se me... Juan no escribió, hombre. ¿Quién era Juan? El amado. Ah, ya despertaron, qué bueno. Madre mía. Bueno, ¿dónde íbamos? Ya me perdí. No, son mentiras. Entonces, Salmos 29 nos dice también qué son esos truenos. Miren, les voy a explicar algo muy interesante en Apocalipsis. Apocalipsis menciona muchas figuras, pero son muchas figuras limitadas al tiempo, cultura y conocimiento de Juan. Muy probablemente, no, sin el muy probablemente, seguramente Dios usó esto para que Juan entendiera y lo lograra transferir a nosotros. Hay un misterio en el rapto de Elías, un carro de fuego. ¿Qué era ese carro de fuego? Pues ellos solo conocían los carros de guerra, los carros de ese entonces, y lo asociaron a la descripción, pero un carro de fuego, hay un misterio ahí. Pero no lo pudieron explicar de otra manera. Si hubiera sido en nuestros tiempos ese rapto, tal vez hubiéramos dicho un platillo volador lleno de fuego o un jet lleno de fuego, para no ser tan exagerados. Entonces, sí tenemos que entender que hay una connotación cultural y del conocimiento de la gente y de lo que entendía la gente para que nosotros entendamos, pero la Biblia nos amplifica qué es esto realmente. Entonces, la voz de trueno, como sonido de gran trueno o de muchas aguas, Salmos 29 nos da, y hay muchos otros más, pero para no hacerlo tan largo, Salmos 29. Ajá. 29, se los voy a leer desde el 3. Estoy en Salmos 29, solo explicando la voz de Dios como trueno. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Que quebrantó Jehová los cedros del Líbano,
Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Entonces, en esta porción bíblica vemos varias acciones que la voz de Jehová muy seguramente hizo, que hace referencia a David aquí, para que todos los que leemos posteriormente, especialmente los muy cercanos a su época, sí entienden más de qué está hablando cuando está diciendo. Aquí se describen eventos cuando Dios se pronunció en pos de la salvación de Israel. Tenemos que ir a estudiar un poquito más cada uno de los versículos y entonces vamos a encontrar que son situaciones que David vivió y que nos hacen referencia a eso. ¿Ok? Bien, pero aquí hay algo más interesante. Regreso a Apocalipsis 14. Sigo en el verso 3, 2. Después del punto y coma donde dice, y como el sonido de un gran trueno. Y esta es la parte sumamente interesante, sobre todo esta iglesia que es muy, muy dada a lo profético. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas. ¿Qué es eso? ¿Por qué a Juan se le dice que describa como voz de arpistas o como música de arpa? Vámonos con don David otra vez. Primera de Crónicas 25. Primera de Crónicas 25. Versos del 1 al 5. Miren lo que sucede aquí. Asimismo David, distribución de músicos y cantores, dice la Reina Valera. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum. Mire, ¿para qué? Para que profetizasen. ¿Con qué? Con arpas. David sabía qué significaba cuando sonaba el arpa en el cielo, o la figura que usó Dios para que David lo entendiera. Salterios y címbalos. Y el número de ellos, número idóneo para la obra del ministerio. Fue y empieza a escribir, pero lo más importante es que dice, con arpas, ¿para qué? Para profetizar. Entonces, ¿qué fue lo que oyó Juan en ese momentito? La voz profética de Dios, anunciando. Muy seguramente anunciando lo que Juan describe versículos más adelante, que ve al ángel, que ve esto, que el otro. Pero para que se queden convencidos de que no son puros cuentos lo que yo les estoy diciendo y que la Biblia nos enseña, vámonos a Segunda de Reyes. Salmo 149, alabado sea el Señor, pero para no perderme, ahorita lo vamos a leer. Segunda de Reyes 3:15, a ver, ya que estamos en, Segunda de Reyes 3:15. Y Estaban va de fastidiar a Eliseo. Estaban va de motivarlo. Y al fin Eliseo dijo, órale. ¿Y qué dijo? Tráiganme un tañedor. ¿Y qué pasó después? Empezó a profetizar. Vamos. Segunda de Reyes 3:15. Ay, espérense que me fui a... Perdón. Segunda de Reyes. Muy bien. Es que no encuentro Reyes, creo que ya lo arrancaron de mi Biblia. No, aquí está. 3:15, ¿dónde estamos? Reinado de Joram, y estaban en una discusión con Josafat, no vamos a leer todo lo que pasó. Y es una discusión, porque miren el 14, dice Eliseo, bueno, no vamos a leer, pero es una discusión, pero el 15 dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Palabra profética. Ese es el significado del arpa. Ahora, no vaya usted a irse a la academia de música y empezar a tomar arpa, puede ser que pase, pero no es así la cosa. Es una figura que nos ayuda. ¿Cuál decías, mi querido Vic?
Espérate. ¿Cuál versículo? 149, todo el capítulo, pero hasta donde dice su alabanza, cantada Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero, arpa, y a él canten porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Miren qué interesante. En la salvación. Uh-huh. Miren qué interesante es este salmo, porque nos habla de que debemos de cantar con un canto profético, inspirado por Dios. Interesante, ¿no? Regreso a Apocalipsis 14, ya voy terminando, de veras que sí, se los prometo. Bueno, entonces vamos en el versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Voy a hacer una pausa en esa coma. ¿Qué es ese cántico nuevo? 149, pero hay una referencia más directa que nos va a ayudar. Afirmativo también. Éxodo 15:1. Y un acontecimiento muy importante, una redención. El pueblo de Israel saliendo de cautiverio y en Éxodo 15:1 y todo lo demás nos explica un cántico de alegría porque fueron redimidos de la esclavitud. Entonces, cuando decimos un cántico nuevo, es bien interesante esto. Es un cántico. ¿Cómo se siente usted? No me diga. ¿Cómo se siente usted? Es una pregunta retórica. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Redimido o no redimido? Ahora, si yo me siento redimido como se sentía Moisés y toda la banda de Israel, imagínense ustedes, 400 años de cautiverio, muerte y sabor a lodo y a pajón en sus bocas. 400 años. Pasan el Éxodo 15, es momentos despuesito de que pasan el Mar Rojo y el Mar Rojo se traga a todos los soldados egipcios. ¿Cómo se sentía ese pueblo de Israel? Libre de todo cautiverio. ¿Tenemos esa sensación nosotros? ¿Libres de cautiverio o todavía hay cositas que nos amarran? ¿Todavía hay cositas que nos atrapan? ¿O todavía hay cositas que, miren qué interesante, un cántico nuevo? Démosle vuelta a esto que estamos hablando. ¿Cuál es la aspiración de Dios para nosotros? Que nosotros lleguemos a cantar un cántico nuevo que nos salga de lo más profundo de nuestro corazón, de la mayor alegría por todo lo que Dios hace, hizo y hará por mí. Y caminar en esa vía. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nos dice, ven, mira. Es que sí, me voy a ir al cielo y voy a adorar y me van a poner una túnica blanca. No. Es más profundo que eso y es más real que eso. Y Apocalipsis nos enseña. Por eso dice, ven, mira en lo que te estás perdiendo ahorita. No es allá. Porque cuando lleguemos allá nos van a abrir un gran rollo. Mira todo lo que escribí para ti. Vamos a revisar lo que hiciste. Híjoles. Pasa, hijo, pasa. Por misericordia, pasa. ¿O no? Tremendo Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, sigamos. ¿Dónde íbamos? Así.
Y aquí viene algo muy interesante. Sigo en Apocalipsis 14:3. Ya vamos a terminar. ¿Quiere que sigamos? Me falta poquito. ¿Les está gustando esto o no? ¿Les sirve o no les sirve? Y delante del trono 4 seres vivientes. Coma otra vez y hacemos una pausa. ¿Quiénes son esos 4 seres vivientes? Bueno, Apocalipsis 4, del 6 al 8 nos dice quiénes son. Vámonos a Apocalipsis. Ezequiel también nos habla, Daniel nos habla también, pero vamos a ir a Apocalipsis para no aburrirlos. Mire, todos mañana hay feriado, no se aburran. Mañana va a haber activación profética y vamos a profundizar en otras cosas por si quieren venir. Y entonces Apocalipsis 4 al 6 nos da un detalle de los 4 seres vivientes. El primero era semejante a un león. Ezequiel da más detalles. El primero es semejante a un león. Ezequiel dice que es un león con ojos por todos lados, o un ser con cara de león que tiene alas, que se cubre, que esto y que el otro, pero tiene una connotación bien interesante. ¿Qué representa o por qué deja ver un león? ¿O qué es lo que le quiere decir a Juan que nos diga a nosotros y que nos permea a nosotros? Varias cosas, muy fácil. ¿Qué significa el león? ¿Qué significa un león? Fuerza, poder, ¿qué más? En el reino natural, ¿quién es el león? El rey. Entonces, es una característica de Dios que deja ver, y es de la realeza que Él tiene. ¿Por qué los ojos? Porque lo mira todo. ¿Pero por qué pone ojos? Porque quiere que nosotros nos veamos desde esa perspectiva, desde la realeza que Él nos ha revelado, porque somos reyes y sacerdotes. Ese es el nivel de rey que Dios nos está revelando, que debemos de tener y aspirar. O sea, para eso somos cristianos, pues, para eso murió Cristo por nosotros y por eso no se nos está ofreciendo. O sea, no es nada más así como que, pues sí, se murió, pues sí, que venga para acá, pues, porque como culturalmente y pues que todos van el domingo y no tengo a dónde ir, pues sí, pero es que hoy no hay partido porque los cremas juegan en Los Ángeles, entonces me voy a ir a la iglesia. No, no es así la cosa. Yo le voy a Sheila, by the way. No es así la cosa. Es que el sacrificio de Cristo es grande. Y Apocalipsis nos muestra que estamos invitados a esa realeza. ¿Ok? Muy bien. El otro ser que está ahí es una característica de Dios. Un becerro. Igual tiene ojos por todos lados. Sí. ¿Qué hace el Cordero de Dios? ¿Cuál es esa característica? Sacrificio por nosotros. ¿Y qué quiere Él de nosotros? Que tengamos ese ADN de sacrificio. Pero no para llegar a la cruz, sino que hagamos el trabajo que corresponde hacer desde esa perspectiva y con ese corazón. ¿Para qué predicamos aquí? ¿Para qué predicamos aquí? ¿Por qué tenemos una iglesia? ¿Por qué vienen ustedes a esta iglesia? El corazón mío se los voy a abrir hoy en estos días porque estoy predicando, porque quiero que todos se conecten con Dios. Ese es el deseo más fuerte de mi corazón. Eso es lo que yo tengo. Y lo chilero de esta iglesia, que tenemos 8, que hemos recibido diferentes moveres, y aquí tienen una mejor oferta, si lo quieren ver así. Oferta de enseñanza, no oferta de... Aquí todos servimos. No estamos haciendo nada raro con este ministerio, ustedes lo saben, y no lo tengo que decir. Pero, ¿por qué estoy aquí parado? Porque tengo esa misión, siento, de Dios y me quema aquí, y por eso predico últimamente solo de esto hasta que los aburra, de que tenemos que estar conectados con Dios. Y una de las características de ese rey, miren qué contrastante, ese rey, ese poderoso, ese león, sacrificio. Sacrificio. Dio la vida por nosotros. ¿Ok? Bien. El otro ser que está ahí es otra característica de Dios. Bueno, este sacrificio, bueno, todo esto tiene su
connotación bíblica. El sacrificio, bueno, ya les dije, la realeza está en mismo Apocalipsis, en los primeros capítulos. En Éxodo está el tema de que los becerros eran importantes en los sacrificios más importantes, aparte de los corderos. Pero hay otro ser importantísimo que está ahí. Es uno que tiene cara de hombre. ¿Y ese qué? Muy bien. Ese sí está más complicado, ¿no? Génesis nos habla de ese momento. Creados a imagen y semejanza. Representa la característica de Dios de la creatividad y la inteligencia que viene de Dios y que está en nosotros. Génesis 1:27 habla: y haremos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Esa es la parte que Dios comparte con nosotros. Por eso le pone cara de hombre, para que entendamos, o para que Juan entendiera y lo escribiera así. Génesis 1:27, si no mal me equivoco. Y el otro ser, el cuarto que dice Apocalipsis del 4 al estoy mencionando porque son descritos en Apocalipsis 4, del 6 al 8, pero para ya ir concluyendo esto, es un águila. Dice Apocalipsis 4, un águila con muchos ojos. ¿Qué representa el águila? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué representa el águila? Bueno, el águila es en zoología, se podría decir, es la reina de las aves, como el equivalente del león, solo que del cielo. ¿Y por qué tiene muchos ojos? Es la visión celestial. Representa la visión celestial y somos invitados a tener una visión desde lo más alto y que nos veamos desde lo más alto, como Dios nos ve. O somos invitados a que nos veamos como Dios nos ve, porque a veces nosotros no nos la creemos, pero óigame, si Dios pagó un precio carísimo, pero carísimo, incalculable por nosotros, pues alguito hemos de valer, ¿no? Más que el oro y la plata, pienso yo. Alguito, o sea, un poquito, ¿no? Más arriba un poquito arriba de los ángeles nomás, nada más. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿y para qué todo este relajo? Vamos a concluir esto. Ayer platicando con mi querido cuñado el Tuto, estaba yo en estas que estoy ahorita. Y entonces, Señor, ¿y cómo concluimos esto? Y tuvimos una charla muy interesante. Y no sé a qué horas. Creo que Dios, sin el creo, Dios usó a mi querido cuñado. Y no sé de qué estábamos hablando y me dispara así a quemarropa, Filipenses 1:21. ¿Para qué todo esto? Y en esto se concluye en gran parte lo que estamos diciendo. En conclusión, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no así como lo estoy leyendo. Cuando sentí el escopetazo en el pecho y que esta era la conclusión de hoy, me dice mi querido cuñado: para mí, el vivir es Cristo. Y eso tiene una profundidad extraordinaria para lo que estamos hablando hoy. Ahorita, hoy, no mañana, ayer ya pasó, mañana no lo sé, pero hoy tengo que vivir para Cristo. Hoy tengo que vivir lo que Cristo hizo para mí. Hoy tengo que vivir esa característica de rey, que es lo que más nos gusta, pero el sacrificio no mucho, pero la inteligencia sí, pero la visión desde arriba no mucho. Para mí, diga conmigo, para mí el vivir es Cristo. Y hoy tenemos que entrar en esa dimensión, hoy tenemos que entrar en esos amores con Él, y hoy tenemos que entrar en ese recibir esa revelación
con esa revelación aspirar el lugar que queremos ir a vivir y tratar de vivir en la tierra como describe Apocalipsis que se debe de vivir. Casi todos hablan de santidad, casi todos hablan de santidad. Entonces la santidad no es así como que, pues sí, como que hay que ser igual que Cristo, que difícil dicen en algunas iglesias. No, no se complique la vida. Estamos viviendo tiempos bien complejos. Estamos viviendo tiempos apremiantes. Estamos viviendo tiempos muy que no sabemos. Pareciera que no tenemos nada, pero realmente lo tenemos todo. Si Cristo está de mi lado y se convierte en mi diario vivir, ese para mí, ahorita, hoy, ahora, es vivir en Cristo, como Cristo, para Cristo y en función de Cristo. Amén.